un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones acerca de las quejas o reclamos. Entonces, dentro de este proceso o de procedimiento, en este caso documentado, lo que hay que indicar es cómo va a ser o describir el proceso de tratamiento de queja. Hay que tener claro que la queja o el reclamo lo puede establecer cualquier parte interesada, y la norma es explícita en eso. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las definiciones que entrega la norma, no hace referencia a lo que es una parte interesada. Si queremos ver lo que es una parte interesada normativamente, tenemos que ir a una norma de gestión. Entonces, en ese caso, yo le diría, revise la norma 9000-2015. De ahí está indicado lo que es una parte interesada. Pero esta norma no lo establece. Entonces, si nos vamos a la definición que establece la ISO 9000-2015 respecto a lo que una parte interesada es una organización o persona que se ve impactada por lo que nosotros hacemos. Entonces, ese impacto puede surgir en un personal externo como un personal interno. Entonces, perfectamente un colaborador o colaboradora podría reclamar o quejarse bajo algún concepto que tenga que ver con el laboratorio. No lo podemos asociar directamente y exclusivamente a lo que es un cliente, por ejemplo. Perfectamente podría ser un colaborador o colaboradora. Entonces, eso es lo que tiene que establecer y describir el proceso que aquí se indica. Se recibe el reclamo, la queja, el laboratorio confirma si ese reclamo o queja tiene relación con la actividad del laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Si es pertinente. Si es pertinente, ¿cierto?, con lo que hacemos. Creo que cuando comenzamos el curso pusimos un ejemplo respecto a eso. Por lo tanto, van a haber elementos, ¿cierto?, y situaciones que no son pertinentes y no deberían ser parte del tratamiento del reclamo. ¿Ya? Ahora, si es pertinente, se trata. Y todas las decisiones que se tomen en base, ¿cierto?, a ese reclamo o queja, es responsabilidad del laboratorio. Lo que se informe, lo que se haga, lo que no se haga, lo que no se informó, ¿cierto?, es responsabilidad del laboratorio. El proceso de quejas debe incluir al menos los siguientes elementos: descripción del proceso de recepción, o cómo se recepciona, cómo se valida, cómo se investiga, ¿cierto?, lo que significa esta queja o reclamo, y qué decisión se va a considerar sobre las acciones para dar respuesta. ¿Ya? Todo eso detallado en el procedimiento. ¿Cómo se hace seguimiento? ¿Cómo se registra la queja? También incluyendo las acciones para resolver esa situación. Y también, obviamente, asegurarse que se tome la acción apropiada. Entonces, en el fondo, yo tengo que estar seguro y segura que el proceso de reclamo se está llevando adelante. O sea, tengo que dar seguridad con eso, porque lo que puede ocurrir es que frente a un reclamo o una queja, alguien lo reciba, por eso se habla del proceso de recepción, y perfectamente puede o sea, la norma habla de un registro, pero perfectamente podría ser un correo. O sea, yo no tengo por qué tener un libro de reclamo necesariamente. Lo puede hacer, pero la norma no me dice usted tiene que tener un libro de reclamo. Entonces, el reclamo perfectamente podría llegar por un correo. Entonces ahí tengo el registro. Entonces el reclamo perfectamente podría quedar durmiendo en el correo y no darle ningún tipo de tratamiento. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? No, ninguna. No, yo tampoco. Me quedó Ok. claro. No.
Bien, entonces, ¿cierto? Considerando eso, tenemos que tener respuesta, ¿cierto? Tanto si el reclamo es pertinente o no es pertinente. ¿Ya? Y bajo ese punto de vista, la validación hace que podamos determinar en el fondo el grado en que le vamos a dar cierto trabajo, o mejor dicho, atención, mejor dicho, no trabajo, atención al reclamo. Entonces, si obviamente es pertinente, vamos a tener que poner todos los esfuerzos para dar una respuesta y resolverlo. Y tomar una decisión, que es lo que dice acá. El laboratorio que recibe la queja debe ser responsable, ¿cierto?, de recopilar y verificar toda la información necesaria para validar la queja, y siempre que sea posible, el laboratorio debe acusar recibo de la queja y debe facilitar a quien presenta la queja. ¿Qué cosa? Los informes de Eh, progreso. a mí me Dígame, surgió una duda. ¿Puedo dígame. hacerle al tiro la pregunta? Sí, lo que quiera. Em, eh, el- en la norma se indica, por ejemplo, cuánto uno tiene para hacer esta ¿Perdón? queja o uno se puede demorar de lo que uno... No le entendí mucho, la verdad. ¿Se escucha ahí bien? Ahora Ah, sí, ¿se escucha bien? pero se escucha cortado. Para dar respuesta a las quejas, ¿Sí? ¿tiempo máximo? No. No, pero tiene que ser de acuerdo al Dar impacto, la envergadura que respuesta tenga a el las quejas, ¿no reclamo. existe un tiempo máximo o mínimo? No, pero tiene que ser en base a la envergadura que tenga el reclamo y la pertinencia. En ese sentido, ¿se escucha bien o no? Sí, se escucha bien. Ya, en ese sentido, la experiencia a mí me indica que la respuesta tiene que ser rápida en cuanto a la recepción del reclamo, es decir, hemos recibido su reclamo. Eso tiene que ser rápido. Y como acá dice, perdón, como aquí indica la norma, tengo que tener la posibilidad de, yo reclamante, de saber en qué está mi reclamo. Entonces, si yo puedo preguntar o me deben informar en qué está mi reclamo, perfectamente podría saber si el reclamo se ha movido algo o está durmiendo en el fondo. Entonces, podríamos decir que esto tiene que ser relativamente rápido, para no generar un reclamo sobre reclamo. Ah, ya, perfecto. Perdón que se me perdió la diapositiva. Acá está. El laboratorio que recibe la queja debe ser responsable de recopilar y verificar toda la información necesaria para validarla, ¿cierto? Para que en el fondo podamos decir que esto corresponde. Siempre que sea posible, debe acusar recibo de la queja, facilitar a quien presenta la queja el informe de progreso. Entonces, eso es lo que yo le comentaba que hacía, ¿cierto? Que, ¿cierto? Esto sea, o haya una necesidad de que esto sea algo relativamente rápido, ¿ya? Y los resultados que se comuniquen a quien presenta la queja deben realizarse por, o revisarse y aprobarse por personas no involucradas en las actividades del laboratorio que originaron la queja. Entonces, en el fondo,
la persona que está involucrada en el problema, se podría decir, se tiene que inhabilitar para poder, en el fondo, hacer una investigación imparcial, ¿ya? Respecto, en el fondo, a la situación que generó el reclamo. Y puede estar involucrado personal externo en todo lo que es este tratamiento. Y siempre que sea posible, el laboratorio debe notificar formalmente a quien presenta la queja el cierre del tratamiento independiente de, en este caso, el resultado, es decir, independiente de si es pertinente o no pertinente, si resultó a favor del laboratorio o a favor, ¿cierto?, en cuanto a la queja de la parte interesada que reclamó, notificar a quien presenta la queja, ya, de que se cerró el tratamiento. Eso respecto a las quejas. Trabajo no conforme. El laboratorio debe contar con un procedimiento que se debe implementar. Aquí hay otro procedimiento, ¿cierto?, necesario cuando cualquier aspecto de sus actividades, es decir, de los análisis o los resultados, no cumplan con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados, ¿cierto?, con el cliente. Entonces aquí la norma coloca un ejemplo que dice, o que habla sobre el equipamiento o las condiciones ambientales que están fuera de los límites. Es decir, por ejemplo, un equipo que está funcionando sin calibración es considerado no conforme. O si tenemos que hacer un seguimiento de una condición ambiental y no se hace ese seguimiento, o si el seguimiento indica que está funcionando fuera de los criterios, también es considerado no conforme. O también, por ejemplo, un informe mal emitido, también es un trabajo no conforme. Es más, como la norma dice que el trabajo no conforme va a estar considerado como los requisitos acordados con el cliente, existen laboratorios donde el laboratorio muestrea. Esto solamente para que vean la envergadura que puede llegar a tener esto. Hay laboratorios donde el laboratorio tiene que muestrear y el muestreo es programado a una cierta hora y con fecha porque la muestra se prepara. Entonces, si el laboratorio no llega o llega tarde, ¿cierto?, a la programación, la muestra puede tomarse de manera alterada o no tomarse. El hecho de llegar tarde o no llegar a este acuerdo de fecha y hora con el cliente es un trabajo no conforme. Entonces, ¿qué es lo que tiene que asegurar el procedimiento? Que estén definidas las responsabilidades y autoridades para la gestión del trabajo no conforme. ¿Ya? Entonces, aquí lo que interesa es que el procedimiento diga, ¿cierto?, quién es responsable y quién tiene la autoridad para gestionarlo. Entonces, por ejemplo, si nos dimos cuenta que hay un equipo que está funcionando mal porque perdió la calibración y está entregando resultados que no son coherentes, ¿cierto?, ¿quién tiene la autoridad para dejar ese equipo, considerar ese equipo como un equipo que está fuera de uso y parar el trabajo de inmediato? Entonces eso tiene que estar definido. O parar, ¿cierto?, la emisión de informes. Trabajo no conforme está asociado a cualquier desviación en lo que yo tengo que hacer como laboratorio. ¿Ya? Por eso habla de la detención o repetición del trabajo, la retención de los informes, ¿cierto?, ya que esto puede involucrar, ¿cierto?, el hecho de que un servicio o un producto que estoy generando, como es el informe, que proviene de análisis, no esté cumpliendo con los requisitos.
Entonces al final voy a estar entregando un producto que es un informe que no tiene sentido porque está mal hecho en el fondo. Ahora, ¿por qué se hace una evaluación del trabajo? Porque el trabajo no conforme se puede resolver. Por eso se habla de un análisis de impacto. ¿Qué significa esto? ¿O qué significó el trabajo no conforme? Si el trabajo no conforme yo lo puedo resolver, lo resuelvo y queda como trabajo no conforme, pero no se materializa en otra cosa. Y esa otra cosa puede ser una no conformidad, donde ya no tengo vuelta en el fondo. Y esto se puede ejemplificar súper simple al pensar en el informe que ustedes hacen como laboratorio. Porque el informe, si se emite con un error del punto de vista de la oficialización del informe, no estoy hablando de el momento en que usted lo está elaborando, que se equivocó en llenar la planilla, o se equivocó en llenar el formulario, y se dio cuenta y lo borró, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la oficialización, es decir, poniendo el caso del informe de resultado, el informe de resultado tiene que tener una condición oficial. Es decir, el informe desde este momento, cuando yo coloco un clic y coloco la firma digital, o lo imprimo y firmo con mi lápiz y le coloco el timbre del laboratorio, desde ese momento el informe ya es oficial y pasó a llamarse informe. No es un formulario, es un informe. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que un informe, es decir, oficial, está malo en el fondo? Y está malo por un montón de motivos. Puede ser porque me equivoqué en el nombre del cliente, porque me equivoqué en la dirección, porque, ¿cierto?, me equivoqué en los resultados, en las unidades en las cuales yo, ¿cierto?, emito el informe, los resultados. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, en ese caso, tengo que poder establecer, ¿cierto?, qué voy a hacer para poder resolver eso y evitar que el trabajo no conforme se materialice en una no conformidad, independiente que igual tenga que hacer el tratamiento de esta desviación. Entonces, si yo me doy cuenta, ¿cierto?, que hay un informe emitido que, considerado oficial, que está malo, y creo que se los comenté también de esa forma, si yo el informe oficial lo coloco, ¿cierto?, en una base de datos para que el cliente lo baje, o lo coloco, ¿cierto?, en un sistema de correo donde una vez, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una vez que ya se verifica el pago, por ejemplo, el informe lo puede descargar. Si yo me doy cuenta que está malo el informe y lo alcanzo a cambiar antes de que el cliente lo reciba, lo baje, ¿cierto?, o lo vaya a buscar al laboratorio, por ejemplo, si es que está en papel, no se materializó en una no conformidad porque el cliente no lo recibió en el fondo, y yo lo pude cambiar, y en el momento que el cliente lo reciba, obviamente va a tener el que corresponda. Sigue siendo un trabajo no conforme porque hubo una desviación, pero, ¿cierto?, no se materializó en una no conformidad. En cambio, si el cliente se dio cuenta, el cliente me llamó y me dijo, oye, este informe es tan malo, aquí ya no hay nada que hacer. Eso es una no conformidad ya, porque el trabajo no conforme no lo alcancé a arreglar en el fondo. Entonces, algo que podemos considerar como directo en cuanto al ejemplo, que es el informe, se va complejizando cuando yo ya voy involucrando otro tipo de cosas. Involucro equipamiento, involucro personas, ¿cierto?, involucro las técnicas, porque si yo me doy cuenta que estoy ocupando un equipo, ¿cierto?, para hacer análisis que está malo, me tengo que preguntar cuánto tiempo estuvo ese equipo trabajando mal en el fondo. Y ahí es donde empieza la progresión, porque digo, bueno, ¿cuánto tiempo trabajó el equipo con problemas? ¿Cuántos ensayos se hicieron con ese equipo con problemas? ¿Y cuántos informes se habrán hecho con este equipo? Entonces, es una progresión. Se va agrandando este tema. Entonces, eso es lo que tenemos que tener a alguien que tenga la responsabilidad y la autoridad para gestionar eso y tome decisión respecto a eso. Entonces implica, ¿cierto?, notificar al cliente, como dice la norma, anular lo que se hizo, definir las responsabilidades para cuando ya hayamos arreglado el problema,
podamos decir, ya estamos, ¿cierto?, listos. Y, en este caso, reanudar, por ejemplo, el uso del equipamiento para ese ensayo, para esos ensayos. Entonces, todo un proceso que puede tener consideraciones que son más complejas que otras, dependiendo de la desviación. Pero siempre igual va a ser un trabajo no conforme porque es una desviación. Entonces lo que yo tengo que hacer es analizar el por qué pasó eso. Ya que tengo los registros, ¿cierto?, de ese trabajo no conforme, y en este caso resuelvo el problema para evitar que vuelva a ocurrir. Pero obviamente que si eso es más sistemático, si eso, la envergadura es mucho mayor, eso ya pasa a ser una no conformidad y no lo puedo resolver y ya tiene otro tratamiento. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Hay un concepto que no encuentro que se llama concesión, que esta norma no lo incluye. ¿Ya? Y que hay algunas normas que sí lo incluyen del punto de vista del trabajo no conforme, que se los voy a indicar como un aspecto del fondo de referencia, por si usted lo quiere considerar para tener la información, pero en el fondo hay normas que consideran la concesión como parte del trabajo no conforme y que dice que si yo detecto un trabajo no conforme, o el cliente lo detecta, el cliente me puede permitir igual recibir el servicio o el producto, ¿cierto?, mientras yo le resuelvo el problema. O sea, mientras yo resuelvo mi problema que lo afectó a él. Y que en el fondo yo pueda hacer los cambios que correspondan, pero que igual me reciba la información o el producto, ¿cierto?, o el servicio. Y eso es una concesión, o sea, el cliente concesiona la situación. Dice, ok, pero me tenéis que arreglar esto en el fondo. Pero esta norma no lo indica, pero en el fondo se los comento solamente como un aspecto referencial. Consultas, por favor. Ninguna. Yo tampoco. Yo tampoco. Ok. Ya, el siguiente punto, y es el último que tiene que ver con la cláusula 7, se denomina control de datos y gestión de la información, que si ustedes recuerdan el esquema, ¿cierto?, de los procesos operativos, junto a los registros técnicos, es la interfaz que se da entre el tratamiento de la muestra y el tratamiento del informe. Entonces, lo que nos dice este punto es que hay que tener acceso a los datos, a la información, y en el fondo lo que dice es que el laboratorio tiene que tener un sistema de gestión de información. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pide este sistema de gestión de información? Lo que pide es que se pueda recopilar, procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar los datos, ¿cierto?, respecto al funcionamiento del laboratorio y obviamente de todo el producto que es el informe. Por ejemplo, como hablamos de un sistema de gestión de información, ese sistema obviamente puede ser en papel, puede ser digital o puede ser una mezcla, un mix, un híbrido, como se llama, ¿cierto?, entre lo que es digital y papel, que es lo que por lo menos yo he visto que es lo implementado en la generalidad de los laboratorios. O sea, no he visto ningún laboratorio, o sea, he visto laboratorios que todavía mantienen papel dentro de su documentación oficial, pero no es todo en papel. Es decir, yo trabajé en laboratorio cuando todavía no habían computadores en los laboratorios y todo se manejaba en papel y en máquina de escribir. Entonces, en el fondo, los informes se hacían en máquina de escribir. Qué vergüenza decir esto, la verdad. Los informes se hacían en máquina de escribir y después los informes, el original, se mantenía en papel y después se empastaban. No sé si ustedes vieron algo de esto. No creo.
pero se empastaban. Entonces uno ingresaba a un laboratorio y veía ciertos estantes llenos de libros en el fondo, y no eran libros, eran informes, que los empastaban por mes y los empastaban por año, entonces tenían muchos, se podría decir, armarios llenos de informes empastados. No sé si ustedes vieron algo así en algún momento. No, no lo vi. Bueno, pero eso estamos hablando de laboratorios que su sistema de gestión de información es papel. Ahora, tampoco he visto laboratorios que funcionen exclusivamente en digital, que no sé si es el caso de ustedes. Si ustedes No, funcionan exclusivamente en digital. es mixto. Claro. Entonces, la generalidad es que es mixto, es decir, todavía mantienen papel y hay algunas cosas oficiales que están en digital. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que declarar respecto a su sistema de gestión de información, ¿ya? Y obviamente tienen que asegurar que el sistema de gestión de información funciona, que funciona, ¿ya? Entonces, aquí es donde se incluye el uso de software y se incluye, por ejemplo, las nubes para resguardar información. Entonces, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, laboratorios que han guardado información en nube y hasta en la nube se le pierde. Hasta en la nube se le borra. Ahora, ¿por qué? No tengo idea. Pero ha perdido información. Entonces, eso es lo que hay que evitar. ¿Ya? Entonces, aquí lo que dice el laboratorio es que hace referencia al sistema de gestión de información, donde puede haber un software comercial, ¿cierto?, para uso, y un software que puede ser propio del laboratorio. ¿Ya? Y en el caso, ¿cierto?, de un software propio que el laboratorio, por ejemplo, solicita el diseño y la implementación, eso tiene que estar documentado y tiene que estar validado, ese software. En cambio, como dice acá, el software comercial de uso general en el campo de aplicación para el que fue diseñado, se puede considerar suficientemente validado, como el hecho del Excel. Entonces, si el Excel yo lo ocupo para calcular, ¿cierto?, y para elaborar un formulario que después yo lo oficializo de otra forma, no necesito validar el Excel. Pero hay software, ¿cierto?, que se están implementando en la actualidad en donde, por ejemplo, se diseñan de tal forma que yo vierto los datos derivados del análisis que se llevó o se registró en papel por el analista, los vierto en un formulario web o en un formulario de un software, y eso me construye directamente el informe, y después yo aprieto un botón y se le inserta la firma electrónica y se baja en PDF. Bueno, ese software que es propio tiene que ser validado y documentado. Ya, entonces, primero, el sistema de gestión de información debe estar protegido contra acceso no autorizado. Entonces, ¿qué involucra eso? Involucra, ¿cierto?, lo que es, por ejemplo, el acceso a esta nube que yo les comentaba, el acceso al software, ¿cierto?, que no pueda acceder a alguien que pueda invalidar eso, que pueda hacer perder la información. Todo lo que tenga que ver con acceso no autorizado, como aquí indica, o con manipulación indebida. Eso es lo primero. Entonces, ahí es donde el INN, ¿cierto?, cuando vea su sistema de gestión de información, ya sea en papel o en digital, porque esto tenemos que llevarlo, ¿cierto?, a lo que significa en papel. O sea, si usted mantiene su información en papel, igual tiene que tener un resguardo de acceso, pero algo físico. Lo mismo, igual va a tener que tener una instancia asociada a la manipulación indebida, pero en papel. Entonces, en el fondo sirve para los dos sistemas, incluso para los tres sistemas si consideramos el tercero como el mixto. Entonces, se define esto en el procedimiento. Después, ese sistema tiene que ser operado en un ambiente, ¿cierto?, que en este caso, ¿cierto?, ya sea informático o no informático, que salvaguarde la exactitud del registro y la transcripción manual. ¿Qué quiere decir esto? Que como usted bien sabe,
El registro técnico es un registro que tiene que permitir la reproducibilidad. Entonces, lo que no puede pasar, por ejemplo, es que si yo tengo mis informes, mis registros en papel, usted sabe que hay ciertos papeles que con el tiempo se van como blanqueando, se van destiñendo, ¿cierto? Entonces lo que está escrito se pierde. Entonces yo tengo que salvaguardar esa situación. No puedo perder esa instancia de registro, de exactitud de información, entonces ahí es donde se solicita en el fondo una copia de seguridad. Entonces, si usted tiene papeles oficiales, y insisto con eso, estamos hablando no cualquier papel, estamos hablando de aquello que se considera oficial. Y lo oficial no es un certificado de validación, porque el certificado de validación en general llegan en digital. No es un informe si es que lo consideran digital. Pero, por ejemplo, si el registro de análisis donde el laboratorista toma directamente el dato del análisis o hace el cálculo y lo escribe, y eso está en papel, eso tiene que ser resguardado, por ejemplo, con una copia de seguridad, que vendríamos a decir que puede ser escanear el registro. Escanear el registro. Bueno, y ni hablar del informe. Si el informe usted dice, miren, nuestro informe oficial es el papel, eso hay que escanearlo. Ya, entonces en el fondo, lo más probable es que en un corto plazo los laboratorios pasen totalmente a digital. Por ejemplo, hay laboratorios que tienen que muestrear, como siempre le he puesto el ejemplo, y van con una orden de trabajo a terreno a muestrear, y en el fondo ese es un registro oficial porque me dice lo que se hizo. Entonces, como hay que reproducir el servicio, yo voy a tener que escanear esas órdenes de trabajo, o sea, no las puedo perder. Entonces, a ese nivel de resguardo de la información. Bueno, ese software, ¿cierto? Ese sistema de gestión de información me tiene que entregar registro de fallas del sistema y de acciones correctivas que usted considere apropiadas. En este caso, cuando el sistema de gestión, ¿cierto?, se mantiene por un proveedor externo, por ejemplo, una nube, en cuanto al almacenamiento, ¿cierto?, o el software es un software que se ocupa en un ambiente internet, es decir, online, ese proveedor o administrador tiene que cumplir con la norma 17025. Y lo primero que se viene a la mente respecto a ese cumplimiento es el tema de la confidencialidad de la información. Porque está usando ese proveedor o está usando o está almacenando información, ¿cierto?, que es crítica y que en este caso es confidencial. Entonces el laboratorio debe asegurarse que las instrucciones, manuales y datos de referencia pertinentes al sistema de gestión de información estén disponibles para el personal. Entonces, si usted va, en este caso, por ejemplo, a tener un software propio, ahí donde hay que tener un manual de uso, por ejemplo, y ese manual tiene que estar disponible para las personas. Los cálculos y las transferencias de datos se deben comprobar de una manera propia y sistemática. Entonces yo creo que les coloqué el ejemplo. Si usted tiene cálculos asociados a sus análisis, donde usted, ¿cierto?, llena una fórmula y calcula, ¿cierto?, con el Excel o la calculadora, o con el software, si usted va a considerar que que ese software o que esa planilla Excel es la que me calcula el resultado oficial, tenemos que comprobar que eso se hace de manera apropiada y sistemática. Entonces, en el fondo, lo que yo creo que les comenté en algún ejemplo es que si yo calculo con el Excel, por ejemplo, y tengo mi planilla que ocupo siempre para calcular y está, ¿cierto?, asegurada en cuanto al acceso, con contraseña y bloqueo de celda y todo lo que sabemos, independiente de eso, yo tengo que verificar que funciona bien. Yo puedo hacer los mismos cálculos para la misma orden de trabajo, por ejemplo, en papel,
con lápiz, con calculadora, y comparar lo que calculé en Excel versus lo que calculé en papel con calculadora, y tienen que coincidir. Si eso coincide, es porque se mantiene todavía íntegra, ¿cierto? Íntegro el cálculo. Preguntas, dudas. Ninguna. Tengo una duda. Dígame. El tema de que los cálculos y transferencia de datos se deben comprobar, entonces se debe como documentar de que se comprobó. Sí. No. Ah, Es decir, por ejemplo, ese cálculo que usted hizo de un ensayo, por ejemplo, usted quiere comprobar esto, usted toma un ensayo que se hizo y tiene una ficha oficial de ensayo, de análisis, o tiene un informe de análisis oficial, y usted dice, vamos a comprobar lo que aquí se solicita, que los cálculos, ¿cierto?, y las transferencias de datos en el fondo están bien, se mantienen íntegros. Usted toma ese informe y evidencia el cálculo de todo lo que está ahí en el Excel. Por ejemplo, el Excel, si usted ocupa Excel, y guarda la planilla Excel. Es decir, vamos a ponerlo como evidencia. Guarda el informe en una carpeta escaneada, guarda la planilla Excel, que me permite calcular todo lo que está ahí, o todas las planillas Excel involucradas, y a su vez calcula lo mismo pero en papel, y después lo escanea eso. A ese papel le coloca fecha y le coloca quién lo hizo. Entonces usted puede, a una auditoría, usted muestra eso. Mire, muestra, aquí está el informe para el cual yo hice los cálculos en Excel, aquí están las planillas, y a su vez lo calculé en papel, y aquí está el scan, ¿cierto? El documento escaneado de estos mismos cálculos con fecha y quién lo hizo. Y ahí puede demostrar que esto que corresponde. ya, quedó claro. Muchas gracias. Bien. Con eso terminamos la cláusula 7, ¿ya? Y vamos a comenzar la cláusula 8, que es la última cláusula de la norma. Así es que les pido, por favor, un alto de 5 minutos y partimos con esta cláusula, por favor. Ok. Ok.
Bien. Vamos a empezar a revisar, ¿cierto?, lo que es la cláusula 8, que es la última cláusula de la norma. Esta cláusula se denomina sistema de gestión, ¿ya?, o requisitos del sistema de gestión, y lo que establece son dos opciones para establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión que soporte, ¿cierto?, y apoye a todos los aspectos técnicos de imparcialidad que están establecidos entre la cláusula 4 y la cláusula 7, que es como dice acá. Y en este caso, ¿cierto?, se implementa un sistema de gestión en base a dos opciones. Una opción A, en donde lo que se hace es implementar todos estos puntos normativos, que va del 8.2 al 8.9, y la otra es la opción B, en donde lo que dice la norma es que se implementa y mantiene un sistema de gestión en base a lo que establece la ISO 9001, que sea capaz de apoyar los mismos, ¿cierto?, requisitos que están establecidos entre la cláusula 4 y la cláusula 7. ¿Ya? Entonces, para aquellos laboratorios que tienen la ISO 9001 implementada, que no necesariamente involucra certificación, sino que implementación, puede considerar la cláusula B, y los laboratorios, ¿cierto?, que no tengan este sistema, hay que optar por la opción A, que son estos puntos como mínimo. Entonces, el primer punto, ¿cierto?, si vamos a analizar lo que es la opción A, es la de documentación del sistema de gestión. Y esta documentación está compuesta por toda la documentación, ¿cierto?, que ya conocemos y que hemos ido revisando a través del sistema, pero que además de eso involucra lo que es la política y los objetivos. Entonces, aquí es donde tenemos que considerar objetivos. Objetivos, ¿cierto?, para que el sistema se mantenga y mejore. Ahora, la relevancia que tienen los objetivos es que deben ser coherentes con la política. Coherentes con la política. Es decir, la política y objetivos deben abordar, como dice acá, la competencia, la imparcialidad y la operación coherente del laboratorio. Entonces, si yo tengo una política como la que yo les mostré al comienzo del curso, esa política tiene que abordar temas de competencia del personal, tiene que abordar temas de imparcialidad, que lo vimos explícitamente, si ustedes lo recuerdan, o la pueden revisar la política que está en la presentación, y tienen que abordar temas de operación, ¿cierto? Por lo tanto, esos puntos tienen que estar indicados, ¿cierto?, en esta documentación, y los objetivos lo que hacen es mover el sistema de gestión. Por lo tanto, el objetivo que yo implemente tiene que abordar temas que permita que las personas mejoren su competencia. Ahí estamos hablando de capacitación, mejora de habilidades, ¿cierto? Tenemos que abordar objetivos que tengan que ver con la imparcialidad y con la operación del laboratorio. Y se podría decir, consideración respecto a esto, es que los objetivos no pueden ser normativos, y eso es importante que lo tengan en consideración. Es decir, un objetivo no puede ser normativo. O sea, no puede ser algo que la norma ya haya dicho que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, si usted dice, mire, voy a capacitar al personal, no puedo colocarlo como un objetivo, porque eso la norma lo establece como un requisito. Si usted dice, mire, voy a tener un procedimiento para
tratar la imparcialidad, tampoco lo puedo colocar como objetivo, porque eso también es un requisito. Entonces, todo lo que sea requisito no puede ir como objetivo. Entonces, el laboratorio, ¿cierto?, suministra la evidencia del compromiso con el tener un sistema de gestión que implementes disposiciones para salvaguardar, ¿cierto?, y apoyar todo lo que está indicado entre la cláusula 4 y la 7, y mejorar continuamente. Preguntas, por favor. Ninguna. Todo claro. Yo tengo una duda. Dígame. Entonces, un ejemplo de un objetivo como correcto, ¿cómo podría ser? O sea, en este caso, cualquier cosa que permita, ¿cierto?, que el sistema haga, funcione y que no sea normativo. Por ejemplo, implementar nuevas técnicas. La definición de técnicas, ¿cierto?, si es que no están dadas obviamente por un, no sé, un aspecto legal que diga, esta es la técnica que tengo que ocupar, sino que yo pueda proponer técnicas para responder al requerimiento de los clientes, y digo, voy a abordar ciertas técnicas que involucren inversión en infraestructura o en equipamiento, ¿cierto? Eso es algo que puede mejorar la competencia o la operación y que no está dado en la norma, porque la norma no me dice en ningún caso que yo tengo que implementar técnicas. O sea, no me impone cuáles técnicas. Entonces yo perfectamente podría colocar eso para mejorar el desempeño del laboratorio o el servicio. O por otro lado, la rentabilidad del laboratorio. Quizá, bueno, en el caso de ustedes, quizá ese es un tema que no se toca, o que se toca a nivel universitario, quizá a nivel de directorio, no sé cómo lo tocarán, pero, por ejemplo, la rentabilidad en un laboratorio que no lo aborda la norma, porque la norma ni siquiera habla de sustentabilidad, y tampoco habla de sostenibilidad, perfectamente lo podrían abordar como un objetivo. Entonces son temas que la norma no aborda de manera explícita. Ok, muchas gracias. La dirección del laboratorio debe suministrar evidencia el compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión y con mejorar la eficacia, ¿cierto? Entonces, en el fondo, todas estas determinaciones que hemos ido ejemplificando tienen que evidenciarse. Entonces tengo que evidenciar la política, evidenciar los objetivos, evidenciar cómo vamos a abordar esos objetivos en cuanto a la competencia, la imparcialidad y cómo vamos a cumplirlos. Eso tiene que quedar en evidencia, con registro. Ahora, toda la documentación, independiente cual sea, en relación al cumplimiento con la norma 17025, tiene que estar vinculado a un sistema de gestión. ¿Qué implica eso? Que si usted tiene documentación que es propia del laboratorio, pero que es parte de la operación, tiene que estar en el sistema. O sea, usted no puede tener sistemas paralelos. Usted no puede decir, mire, el sistema, que yo lo he visto en laboratorios. O sea, el sistema funciona de una forma para el servicio y funciona de otra forma para el sistema de gestión. De hecho, me tocó ver un laboratorio que tenía diferenciación en el color de los registros, porque se pueden comprar hojas de colores, y esas hojas de colores se imprimen, se llenan, ¿cierto? Entonces yo vi un laboratorio donde trabajé que tenía ciertos registros en colores, entonces eso iban directamente, o tenían otro tratamiento, y no se mostraban en auditoría, por ejemplo.
Entonces, en este caso, todo lo que usted considere, ¿cierto?, como parte del sistema de gestión, tiene que tener vinculación con el servicio o con la operación, y todo lo que usted considere con la operación o el servicio tiene que estar vinculado con el sistema de gestión. Entonces el sistema de gestión, podríamos hablar, es un todo, y no tener sistemas paralelos. Todo el personal involucrado en la actividad del laboratorio debe tener acceso a la documentación e información que tenga que ver con su responsabilidad. Entonces, en el fondo, lo que no puede pasar es que hayan personas que digan yo no tengo acceso a esa información cuando sí deberían tenerla. Y ese acceso a la información tenemos que, ¿cierto?, procurar que la gente la tenga, y que sea información actualizada, y que sea información que se mantenga, ¿cierto?, en el lugar de uso, y que sea información, ¿cierto?, que sea clara. O sea, nosotros como laboratorio tenemos que asegurarnos que las personas tengan la información en cuanto al acceso, a la claridad que corresponda. Por lo tanto, gran parte de esa información va a ser considerada como documentación, y vamos a tener que tener un procedimiento que podría, ¿cierto?, en el fondo fundirse con el procedimiento siguiente, que tiene que ver con los registros, y hacer uno solo que hable de información documentada. Y esa información documentada que hable o especifique disposiciones respecto a los documentos del sistema, que vendría siendo el punto 8.3, en donde documentos de sistema, lo que estamos diciendo es todos los procedimientos, ¿cierto?, manuales, especificaciones, hablemos de instructivos, políticas, ¿cierto?, normas, documentos técnicos, y que sean de carácter interno. ¿Qué quiere decir esto? Que sean elaborados por el laboratorio, o de carácter externo, que implique que el laboratorio los adopta del exterior. Todo eso está considerado dentro de la documentación. Y ese procedimiento tiene que decir y establecer, primero, cómo se va a aprobar ese documento antes de usarlo. Es decir, yo no puedo usar un documento, ¿cierto?, que sea considerado como oficial del sistema de gestión, interno o externo, da lo mismo, pero que no esté aprobado por alguien. Tengo que asegurar que todos los documentos se revisan periódicamente y se actualizan en el caso de que se requiera. Tengo que poder identificar, ¿cierto?, en qué estado se encuentra de revisión el documento. Es decir, mire, nosotros en este procedimiento, ¿cierto?, que tiene que ver con, por ejemplo, la gestión de riesgo, a la imparcialidad, que es propia del laboratorio, en la revisión actual, en la revisión número 4, y esa revisión número 4 responde al mes de, o a la fecha de noviembre del 2022. Entonces, si usted declara eso, es lo que yo tengo que ver en uso, porque ese es el estatus actual del documento. Y también que toda la documentación que sea considerada como oficial esté disponible en el lugar de uso, y sepa quién tiene acceso a esa documentación. Entonces, ¿qué es lo que se hace, cierto? Seguramente ustedes tienen una intranet, tienen un Dropbox o un Drive, ¿cierto?, donde está la documentación considerada como oficial, como vigente, y obviamente ustedes pueden darle acceso a quien corresponda a esos repositorios, por llamarlo de alguna forma. Lo mismo, ¿cierto?, con la identificación, que tiene que ser inequívoca, es decir, no me puedo confundir con otro documento. Y en el caso de que tenga que conservar un documento obsoleto, ¿cierto?, usted puede identificar que ese documento está obsoleto para poder, ¿cierto?, evitar que alguien lo ocupe, porque seguramente usted debe tener una razón por la cual mantenerlo. Pregunta, por favor. Nada por ahora.
No, ninguna. Ok. En el caso, ¿cierto?, de los registros, sabemos que los registros son la evidencia y que el requisito es que la evidencia sea legible. ¿Por qué legible? Porque tenemos que, obviamente, permanentemente, constantemente, demostrar el cumplimiento normativo y todo lo que involucra. Entonces, no puedo tener registros, ¿cierto?, que sean ilegibles, inentendibles, porque la evidencia se me va a invalidar. Entonces, para poder mantener eso, yo tengo que asegurar un procedimiento que puede ser, como les comentaba, un procedimiento de información documentada, en donde se establezcan controles para identificar, almacenar, proteger, establecer la copia de seguridad del registro, que si la copia de seguridad, perdón, la copia de seguridad que involucra una copia, un scan, ¿cierto? Una copia escaneada de un papel oficial, o involucre un archivo electrónico que yo he respaldado si el documento oficial es digital. Entonces yo tengo que tener una copia de seguridad. Lo que no puedo decir es que si me piden, por ejemplo, una ficha de análisis que corresponde a un informe, yo diga, mire, esta ficha yo la perdí, por lo tanto no puedo reproducir este informe. Eso es lo que no puede ocurrir. Entonces el auditor o quien corresponda le va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que perdió? ¿Perdió el archivo, perdió el papel o perdió el archivo electrónico? Entonces ahí, bueno, en el fondo uno lo que hace es dar explicaciones nomás, no queda otra opción. Pero eso es lo que no debe ocurrir. Entonces, identificación, almacenamiento, protección, copia de seguridad, archivo, recuperación, tiempo de conservación y disposición de los registros. ¿Ya? Ahora, el laboratorio conserva, ¿cierto?, los registros durante un periodo coherente que tiene que ver con la obligación contractual, porque obviamente no nos podemos llenar de papeles y tampoco nos podemos llenar de archivos electrónicos. Independiente que eso ya ahora casi no es un problema en el fondo por el acceso a las capacidades que tienen, ¿cierto?, estos repositorios. Pero en el fondo, si no establecemos un periodo que se llama de conservación, me puedo llenar de papel o me puedo llenar de archivo. Y eso en el fondo ustedes lo definen en base a la obligación contractual, es decir, el INN indica que a lo menos los registros que tienen que ver con el sistema de gestión, que son críticos, como por ejemplo los análisis, a lo menos 5 años desde que se emitió el informe. Y eso lo podemos extrapolar a todos los tipos de registros, en donde uno se hace una pregunta que siempre, bueno, siempre me la hacían en los cursos, pero me decían, ¿y cuánto tiempo tengo que guardar un currículum? Les pregunto a ustedes, ¿qué responderían a eso si les preguntan cuánto tiempo tenemos que guardar un currículum de una persona que trabaja en el laboratorio? Porque el currículum es un registro. ¿Qué me dicen ustedes? Supongo que hasta que la persona se mantenga dentro de ese, como en el cargo. Bueno, eso en el fondo tiene razón, pero en el fondo depende de lo que usted considere como necesario, porque yo pienso igual que usted, o sea, hasta que la persona esté en el laboratorio. Pero hay personas que dicen, bueno, hasta que esté en el laboratorio y un tiempito más por cualquier cosa. Y ese tiempito más que le llaman puede ser un año, por ejemplo. Entonces, en el fondo depende de lo que usted considere como crítico. Pero en base a la obligación contractual, usted dice cuánto tiempo va a conservar los registros. Ahora, el acceso a los registros tiene que tener coherencia con los acuerdos de confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como usted sabe que todos los registros, ¿cierto?, mantienen información
en cuanto a evidencia, independiente de la que sea, y que hay unas más críticas que otras, y hay unas que involucran al cliente, obviamente tienen diferentes grados, ¿cierto?, de necesidad en cuanto a confidencialidad, y eso es lo que tiene que considerar al momento de establecer su control de registro. Hay registros que pueden estar a la vista, por decirlo de alguna forma, y hay registros que no pueden estar a la vista de todo el mundo. Entonces, eso es lo que hay que definir en el procedimiento. El siguiente punto, ¿cierto?, tiene que ver con los riesgos, pero estos son los riesgos y oportunidades desde el punto de vista operacional, ¿ya? Desde el punto de vista operacional. Lo que nosotros vimos y analizamos en un procedimiento, si ustedes lo recuerdan, es lo que tenía que ver con tratamiento de los riesgos a la imparcialidad. Ahora, el procedimiento que yo les presenté, en donde se establece, ¿cierto?, una metodología de análisis y de tratamiento de riesgo, donde les comentaba, ¿cierto?, que frente a un riesgo lo que se hace es reducir el riesgo, y si no se puede reducir, se tiende, ¿cierto?, a transferir, y si no se puede transferir, se acepta el riesgo, ¿cierto?, como tratamiento. Eso de la misma forma para lo que es la operación. Entonces, ¿qué implica esto? Que lo que queremos con los riesgos en base a la operación, si en la imparcialidad lo que buscábamos era evitar perder la imparcialidad, lo que buscamos ahora en la operación es evitar que la operación falle. Eso es lo que queremos hacer. Los riesgos, desde el punto de vista operacional, lo que buscan es evitar que la operación falle y yo no pueda cumplir. Por eso habla de reducir los impactos indeseados y reducir los incumplimientos en el laboratorio. Y obviamente, si yo reduzco eso, voy a, ¿cierto?, a obtener, o por lo menos proyectar mejora. ¿Cierto? Por lo menos proyectar mejora. Entonces establezco, ¿cierto?, instancias para abordar los riesgos, bajo el mismo concepto de tratamiento, es decir, probabilidad, consecuencia, factor de riesgo, nivel de riesgo, igual que en imparcialidad, pero a la operación. Entonces, del punto de vista operacional, el riesgo se aborda desde la planificación, no se aborda desde otra instancia. Y como se aborda desde la planificación, ¿cierto?, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en general es prevenir que ocurra. Es prevenir que ocurra. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es prevención de un evento adverso. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es implementar acciones preventivas. En la versión anterior de la norma se hablaba directamente de acciones preventivas para evitar que ocurra algo que usted no quiere que pase. La norma en esta versión elimina la acción preventiva y establece la gestión de riesgo para ejercer esa prevención, porque la gestión de riesgos trabaja desde la planificación, y la planificación es parte de la estructura del servicio. Es decir, si estamos hablando de un servicio catalogado como normal, siempre va a haber una planificación de lo que vamos a hacer. Y inconscientemente o conscientemente, siempre en la planificación, usted lo establezca explícita o implícitamente, siempre hay una evaluación de riesgo. Aunque usted no diga voy a evaluar el riesgo, pero sí piensa y dice, bueno, si tengo que hacer esto, ¿qué puede salir mal o qué puede salir bien? Y, ¿cierto?, aunque usted no lo piense explícitamente. Bueno, esa es una evaluación de riesgo que lo que hace es evitar que algo ocurra que yo no quiero que pase. Entonces los riesgos se abordan desde la planificación. Y esto tiene que ver con la planificación del servicio. Entonces usted cuando planifica y dice, vamos a trabajar, por ejemplo, desde el punto de vista semanal, esta semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo crítico, esto es lo normal, esto es lo trivial, esto es lo cotidiano, y esto lo vamos a abordar así, y esto lo vamos a hacer esto es otro, y vamos a tener estas consideraciones. Es exactamente lo que la norma le pide que haga en base o con el uso de los riesgos. Es decir,
En la planificación usted va a decir, esta situación es riesgosa o me genera este riesgo para cumplir con este cliente por tal motivo. Por lo tanto, evalúo el riesgo en probabilidad y consecuencia en esa situación y digo, el nivel de riesgo es tanto y tomo una acción, como dice acá, para evitar que pase. Entonces la norma dice, bueno, ya que usted va a implementar todo este sistema que tiene que ver con el riesgo, no hay una metodología a priori establecida por la norma para gestionar el riesgo, sino que dice, usted la establece y en el fondo lo que tengo que hacer es formalizarla, como dice acá, métodos formales, la adopto y la formalizo. Y esa es la que voy a ocupar, que es, por ejemplo, la que yo le mostré en el procedimiento. Importante desde el punto de vista operacional que las acciones para abordar los riesgos sean proporcionales al impacto que tiene, ¿cierto?, en los resultados del laboratorio. Y aquí se establecen las instancias de identificar, ¿cierto?, evitar la amenaza, dejar de hacer la actividad, asumir el riesgo, ¿cierto?, eliminar la fuente, cambiar la probabilidad, cambiar el impacto de la consecuencia, transferir o compartir el riesgo, mantener o asumir el riesgo. Eso es el tratamiento que yo les mostré en el procedimiento. Y las oportunidades, en este caso, no están involucradas y asociadas a la imparcialidad, sino que las oportunidades que están aquí indicadas están asociadas a la operación. Y una oportunidad es un riesgo, pero que hay algunos que no sé si está bien dicho, no sé si está mal dicho, pero hay algunos que le llaman un riesgo pero positivo, una oportunidad. Entonces en este caso, si lo viésemos desde ese punto de vista, cuando se materializa un riesgo es porque es algo negativo. Pero esa materialización de riesgo negativo o de riesgo me puede traer consigo una situación positiva. Creo que yo les coloqué un ejemplo, y si no se los comento. Si tengo que ir a hacer, si tengo, por ejemplo, que acudir a efectuar un muestreo, bueno, en este caso de muestreo, usted no hace muestreo, pero bueno, se los comento igual. Si tienen que acudir a hacer un muestreo, ¿cierto?, y el cliente los programa para hacer un muestreo a tal día, a tal hora, y usted va llegando al lugar de muestreo, siempre va a existir el riesgo de que el cliente le diga, cancelo el muestreo. Siempre. Siempre está ese riesgo. Ahora, de acuerdo al cliente, de acuerdo, ¿cierto?, a la situación, al lugar y al servicio, el riesgo puede ser mayor o menor. Pero siempre está el riesgo. Entonces ocurre que usted va llegando al lugar a muestrear y el cliente le dice, no va a muestrear porque no hay muestra. Entonces se materializó ese riesgo, es decir, pasó lo que usted no quería que pasara, o lo que usted pensó que podía pasar, o que el análisis de riesgo dijo, es muy poco probable, ¿cierto?, que no me reciba, por lo tanto yo voy, porque lo contrario, es decir, es probable, y ahí está el análisis de riesgo, porque son distintas formas de abordar la situación. Si yo digo, no, es seguro que yo voy a poder llegar a muestrear, implica que si yo hiciera un análisis de riesgo, probabilidad de consecuencia, el nivel de riesgo debería ser bajo, de que no pueda muestrear, muy bajo debería ser, debería estar en verde. Pero si yo tengo evidencia de que es probable de que no me reciba y me cancele a la mitad del camino, ahí yo obviamente tengo que tomar acciones para poder bajar ese nivel de riesgo. Y una de ellas puede ser que antes de salir yo lo llame y le diga, por ejemplo, y esto lo voy a llevar a un ejemplo, una referencia, le diga, ¿estás seguro que no me va a cancelar y que yo puedo llegar a muestrear? Entonces, en el fondo es algo como extremo lo que estoy diciendo, pero en el fondo es eso. Es preguntarle, oiga, ¿de verdad que puedo ir? ¿Está seguro que puedo ir a muestrear? ¿Que no me va a cancelar a la mitad del camino? Entonces, esa acción que acabo de indicar, lo que hace es bajarme el nivel de riesgo de
¿cierto?, de que no pueda tomar la muestra. Ahora, si se materializó, ¿cierto?, y me canceló a la mitad del camino, yo me pregunto, ¿hay alguna oportunidad de aprovechar esta situación adversa en el fondo? Y usted podría decir, sí, hay una oportunidad. En el camino hacia el muestreo, yo sé que hay otros clientes que no me programaron, pero que yo les puedo preguntar si necesitan algo. Entonces puede darse que este cliente A, que está en el camino hacia donde yo iba, como no muestré, puedo preguntarle, señor cliente A, ¿tiene alguna necesidad de muestreo? Y me dice que sí, y voy y paso y muestreo. Y esa situación no la tenía considerada. Puede ser igual de beneficiosa, ¿cierto? Puede ser igual de beneficiosa que, en este caso, la situación original, pero la aprovecho y la materializo. Y era algo que no tenía contemplado, pero que se derivó ante la necesidad de decir, bueno, sí, voy a perder el tiempo, voy a perder el viaje, como se dice, voy a tratar de hacer algo para poder al menos recuperar algo, tiempo, plata, lo que significó estos costos, y voy y muestreo a otra persona. Y esa es una oportunidad que se dio producto de la materialización del riesgo operacional que se dio porque no me atendían, o sea, no me recibían. Entonces, aquí ¿qué indica la norma? Las oportunidades pueden conducir a ampliar el alcance de la actividad del laboratorio, considerar nuevos clientes, nuevas tecnologías, otras posibilidades que no originalmente no habría considerado si es que la oportunidad no se da o no la busco. ¿Ya? Preguntas. ¿Se entiende el tema de los riesgos operacionales y la oportunidad? Sí, sí. Entonces, al igual que el riesgo a la imparcialidad, usted hace una matriz de riesgo, pero operacional, donde lo que hace, en vez de describir las situaciones de riesgo asociadas a la imparcialidad, usted hace una matriz de riesgo, pero con la operación. Entonces, todos los procesos operacionales, usted hace el listado de paso a paso, coloca las situaciones de riesgo o los factores de riesgo y lo evalúa. Y dice, esto tiene riesgo alto, esto tiene riesgo moderado, esto tiene riesgo bajo, e implementa acciones para bajar los niveles de riesgo, especifica la evidencia y vuelve a valorar. Que es la misma matriz que para la imparcialidad. Bien. El siguiente punto tiene que ver con la mejora. El laboratorio debe identificar y seleccionar las oportunidades de mejora que se pueden dar en cualquiera de estas instancias. ¿Ya? Es decir, aquí la norma establece que yo, al revisar los procedimientos, por ejemplo, se pueden dar instancias de mejora, lo cual es totalmente válido, porque yo reviso los procedimientos, me doy cuenta si estoy haciendo algo mal, o está algo mal establecido, y puedo cambiarlo. Lo mismo con la política, que puede tener un mal enfoque, y la mejoro, lo mismo que los objetivos. Las auditorías me dan posibilidades de mejora porque me entregan información directa, y lo mismo con las acciones correctivas y las revisiones por la dirección. Si usted piensa en la sugerencia del personal, es decir, si yo coloco, por ejemplo, a disposición del personal un libro de sugerencia, estoy llevándolo ¿cierto? al terreno antiguo, en el fondo, donde colocaba un libro de sugerencia, de seguro en algún momento alguien va a colocar algo. Y eso, al leerlo, usted se va a dar cuenta si efectivamente es pertinente, y lo más probable es que así sea. La misma evaluación del riesgo, ¿cierto? Y todo lo que son los análisis permiten sacar información para mejorar en algún aspecto.
Y bueno, y sabemos que los ensayos de aptitud, que ustedes saben que provienen del interlaboratorio o el intralaboratorio, que son comparaciones, también me van a entregar información. Entonces, lo importante es que cuando hablamos de mejora, podamos, en este caso, ¿cierto?, establecer instancias de análisis de todos estos elementos como mínimo y decir, bueno, si yo lo analizo críticamente esta información, voy a sacar elementos para mejorar. Si usted me dice, mire, sabe que yo revisé todo esto y no encontré nada, eso de verdad que no se lo voy a creer nunca, a nadie, porque siempre hay una instancia para mejorar algo. ¿Ya? Entonces, les pido por favor que estén bien pendientes de esto, porque la mejora continua en este caso es algo real. ¿Ya? No es palabra nomás, sino que es algo real. Lo que hay que hacer es, en el fondo, tomarle la seriedad que corresponde. Entonces, como parte de la mejora está la retroalimentación, y la norma dice que existen dos tipos, positiva y negativa. La negativa tiene que ver básicamente con los reclamos, ¿ya? Con las quejas. Y la positiva es preguntarle a las partes interesadas qué le parece lo que hacemos, qué le parece el servicio, qué le parece el resultado, qué le parece el informe. Entonces, esa información que usted capta tiene que permitir mejorar los análisis y el informe, la relación con el cliente, todo lo involucrado en el sistema. Entonces, ¿cómo le pregunta? Le pregunta a través de una encuesta, por ejemplo, le pregunta a través de un registro, y la misma revisión de los informes de los clientes, es decir, el cliente me puede, ¿cierto?, hacer referencias que yo al revisarla puedo considerar mejora. Es decir, el cliente me puede decir, mire, yo pienso respecto a este servicio, yo considero respecto a esta atención, yo considero respecto a estos informes, que podrían haber cambios, mejoras y todo lo que usted considere, y deberíamos tenerlo, ¿cierto?, en cuenta. Preguntas. Bien. El siguiente punto tiene que ver con las acciones correctivas. Y lo que se establece acá, primero que todo, es que la acción correctiva es una respuesta a una no conformidad. Por eso dice, cuando ocurre una no conformidad. Entonces, cuando ocurre esa no conformidad, el laboratorio, ¿cierto?, tiene que reaccionar. La reacción ante esa no conformidad es controlarla, corregirla y hacer frente a las consecuencias. Entonces, en el fondo, si materializamos esto en un ejemplo, que puede ser un derrame de algún líquido en un tambor, usted tiene un tambor, ¿cierto?, que corresponde a su estructura, a sus procesos, y dentro tiene toda la operación que es el líquido, y hay una desviación, un error, un problema en la operación, que me genera, llevándola, ¿cierto?, a la similitud con el ejemplo, a un derrame de ese tambor, porque el tambor tiene un orificio y empieza a derramarse ese líquido en el terreno, y eso es considerado una no conformidad. Primero tengo que controlar ese derrame. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le coloca una bandeja, le coloca algo por debajo que empieza a contener ese derrame y lo corrige, ¿cierto?, tapando ese orificio de alguna forma para que no siga saliendo. Entonces usted resolvió el problema, contuvo y corrigió. Entonces, otro aspecto es hacer frente a la consecuencia, es decir, ¿qué significó esto? Y puede significar lo que sea, pero usted tiene que hacerle frente. ¿En qué sentido? En que si ese derrame implicó que se contaminara el suelo, tengo que hacer tengo que hacer frente a esa consecuencia. Entonces, si en una desviación operacional la consecuencia es que el cliente me reclama, tengo que hacer frente a ese reclamo.
si es el cliente, ¿cierto? En este caso, o me van a multar la autoridad, bueno, tengo que hacer frente a esa multa. Pero es parte de la acción. Ahora, como ya se materializó la situación y es no conforme la desviación, lo que vamos a hacer es buscar la causa de por qué ocurrió eso. Y una vez que determinemos la causa, tenemos que aplicar una acción para evitar que eso vuelva a pasar. Entonces, cuando hacemos eso, analizamos la información, determinamos la causa de acuerdo a algún método que sea representativo en el fondo, y determinamos si eso mismo que ocurrió, el derrame en este caso, se está dando en algún otro lugar. En lo mismo respecto a esa no conformidad. Si hay no conformidades similares que pueden ocurrir en otros procesos. ¿Ya? Eso es lo que hacemos respecto a la evaluación de la implementación. Y después de eso, implementamos acciones correctivas para poder eliminar esa causa. No puedo decir en este caso para eliminar el problema, porque el problema ya lo eliminé, en el caso del derrame, porque yo ya contuve con una bandeja y ya tapé el orificio. Entonces lo que tengo que hacer es buscar la causa de por qué se produjo ese orificio. Y cuando determine la causa de por qué se produjo el orificio, lo que yo voy a hacer es una acción para evitar que ese orificio o ese derrame no se vuelva a producir nuevamente y tampoco se produzca en otros procesos. De eso se trata la acción correctiva. Atacar la causa del por qué pasó. Entonces, una vez que yo ya, ¿cierto?, implementé una acción correctiva y pasó un tiempo razonable donde esa acción genera un efecto real, lo que hago es revisar si esa acción si esa situación se volvió a dar, si volvimos a tener un derrame en otro lugar o en el mismo lugar, y si no hay evidencia de que se volvió a producir en un tiempo razonable, usted da por cerrada la situación y se acabó el asunto, y se acabó la desviación en el fondo. Y eso se llama revisar la eficacia. Es decir, la disposición para poder, en este caso, asegurar que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir, fue eficaz porque no volvió a pasar. Y eso es lo que se busca con la acción correctiva. Ahora, el impacto que tienen estas acciones, el impacto que tienen, puede implicar, ¿cierto?, que yo tenga que actualizar los riesgos. ¿Por qué? Porque si yo estoy en presencia de una no conformidad, es decir, una desviación, y por otro lado, yo tengo tengo mis riesgos operacionales que trabajé en el punto de la planificación, si eso está hecho bien, no tendría por qué tener desviaciones, a no ser que sea un accidente. Pero si yo tengo bien identificados mis riesgos operacionales críticos, no tendría por qué haberse materializado. Entonces, o no lo identifiqué como un riesgo operacional, lo que pasó, el derrame en este caso, o lo cuantifiqué mal y dije, esto es bajo cuando era moderado, o esto es moderado cuando era alto. Y por eso se materializó, porque determiné mal el riesgo en el fondo. Entonces, cuando usted implementa acciones correctivas, una acción a considerar es revisar y actualizar los riesgos de ser necesario, en el punto de la planificación. Y también podría ser necesario
actualizar el sistema de gestión por lo que involucra los cambios, ¿cierto? Los posibles cambios, las posibles actualizaciones, puede implicar, ¿cierto? Y eso puede generar la necesidad de actualizar el sistema de gestión desde el punto de vista, por ejemplo, documental, es decir, vamos a actualizar un procedimiento, vamos a actualizar un registro, vamos a hacer un nuevo procedimiento, todo depende de la no conformidad. Preguntas, por favor. No, nada, súper claro. Ya, miren, les quiero proponer que revisemos lo que tiene que ver con auditorías y revisión por la dirección el lunes para no quedar a medias, ya que esto requiere un poco más de tiempo por la envergadura que tiene el tema. Ya, como el lunes tenemos que reunirnos, no sé si les propongo que lo revisemos el lunes. No sé qué les parece. Sí, yo no tengo ningún problema. Para no en el fondo dejar a media el punto, ¿no? Porque nos quedan esos dos puntos nomás, que auditoría interna, que es revisión por la gerencia, y después tenemos el tema de la prueba. Así que, si les parece, lo dejamos hasta acá y revisamos eso y después hacemos la prueba. Sí, no hay problema. Sí. Ya. Entonces, bueno, la grabación la van a tener, así es que terminamos el lunes con esos dos puntos y les pasemos la prueba y finalizamos. Cualquier duda me comentan, me escriben o me llaman, como ustedes quieran. Ya, ok. Ya. Muchas gracias. Que estén muy Muchas bien. gracias. Nos vemos. Igual. Chao, chao. Buen Chao. fin de. Chao, chao.